Teleingenieros, bienvenidos a nuestra quinta clase del curso de mecánica de materiales. En esta clase vamos a ver tres ejemplos de formaciones unitarias. El primer ejemplo consta de esto. Nos piden determinar cuánto se desplaza de este punto D, teniendo en cuenta que este elemento es un elemento totalmente rígido y este elemento sí es flexible. Eso quiere decir que este elemento no tiene curvatura, sino que simplemente se desplaza. En cambio este sí se puede deformar, ¿cierto? Entonces, adicional nos dicen que después de este desplazamiento, la deformación unitaria de este elemento AB o del cable o el elemento flexible es de 0.035 milímetros sobre milímetros. Entonces, ¿cómo se calcula esta distancia o esta deflexión que tiene este elemento? Muy fácil. Entonces, tenemos que partir de lo que nos dan y encontrar lo que nos piden. Entonces, sabemos que la deformación unitaria es igual al desplazamiento final menos el inicial sobre el inicial. ¿Listo? Entonces, de esto que tenemos, nosotros sabemos que si vemos esto como un triángulo rectángulo, si esto es 400, esto es 300, entonces esta longitud tiene que ser 500. Inicialmente, ¿listo? Lo puedes sacar por Pitágoras pues, pero es un triángulo 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, ¿de acá qué tenemos? De acá ya tenemos esto y ya tenemos estas longitudes iniciales que son de 500. ¿Qué podemos despejar? El desplazamiento en este punto, ¿listo? El desplazamiento final de este punto. Entonces, ¿cómo se hace? Punto 0.35, ¿qué es lo que nos da? Milímetros sobre milímetros. ¿Es igual a qué? Al desplazamiento final, que no sé cuánto es, menos el inicial, que son 500 milímetros, sobre el inicial, 500 milímetros. ¿De acá qué hago? Despejo el desplazamiento final. Y esto es igual a 501.75 milímetros. ¿Listo? Entonces ya encontramos este desplazamiento. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar cómo sería esta deformación del cable. ¿Listo? Entonces, él inicialmente estaba así, esta parte, pero después de la deformación él se corre como hacia acá. ¿Listo? Esta sería como la deformación, pues, listo. Él inicialmente estaba así, cuando esto se desplaza, él simplemente se corre hacia allá. Entonces ya sabemos que esta distancia es de 501.75, esta es de 500, listo. Entonces, lo que hay que mirar es este ángulo total. ¿Por qué? Porque yo cuando sepa esta distancia que es esta la que me están pidiendo, yo puedo encontrar por triángulos semejantes cuánto es lo que se está desplazando allá. Entonces yo necesito saber cuánto es esto. ¿Cómo lo hago? Encontrando pues, el ángulo y despejando la longitud, o bueno, como ustedes lo encuentren más fácil. Yo lo encuentro más fácil de la siguiente manera. Este ángulo es la suma de este, que es de 90, más este pedacito. ¿Listo? Ahora, este pedacito es este de acá. Este lo voy a llamar beta. Este sería beta. ¿Listo? Solamente este pedacito. Teniendo en cuenta la condición no deformada. ¿Cómo lo encuentro? Yo puedo decir que 500, que es la longitud inicial, ¿cierto? Coseno de ese ángulo, coseno de beta es igual
a esta longitud, a 300. De lo cual despejo beta y me da igual a 53.13 grados, listo. Entonces todo este ángulo después de la deformación sería 90, que es el ángulo que viene para acá con respecto al horizontal, más el beta. Entonces todo ese ángulo lo voy a llamar, no sé, gamma. Entonces ese ángulo sería 90 más beta. Eso aquí es igual a 143.13 grados. Todo este ángulo. Entonces, ya tengo esta longitud. Listo. Ya tengo esta. Me falta encontrar esta. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer con la ecuación o la ley de cosenos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nos dice que esta longitud, que es como la opuesta al ángulo, sería 501.75 al cuadrado es igual a 500 al cuadrado más esta longitud que la voy a llamar x. ¿Listo? Por x al cuadrado menos 2 veces 500 por x, 2 por 500, no 2500, listo, es 2 por 500 por x, por coseno de ese ángulo que ya habíamos dicho que es 143.13, listo, y de acá despejo x. X es igual a 2.1854 milímetros, listo. Entonces, ya encontré esta deformación, o sea, esta de acá. Esa es X. Ya, entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo lo siguiente. Tengo la deflexión que me pide, esta X que ya sé cuánto es, tengo 300 y 300, listo. Entonces puedo decir lo siguiente, que esta delta es a esta x a 2.1854 como 600 es a quién, a 300, y despejando delta, que es la pregunta, nos da 4.37 milímetros. Esta es la respuesta al problema. Listo. Entonces, nos voy a determinar cuánto se desplaza teniendo en cuenta una deformación unitaria de este cable. Entonces, repasando, encontramos la longitud del desplazamiento con esta deformación unitaria. Esta sería esta, de ahí encontramos esta teniendo en cuenta este ángulo por la ley de cosenos. Con esta ya hacemos simplemente pues una semejanza de triángulos y encontramos la deflexión en este ángulo. Así acabaría nuestro primer ejemplo. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar por algún medio, un mensaje de comentario. Listo, vamos para el segundo ejercicio. El segundo ejercicio consta de esto. Nos piden determinar la deformación cortante en los puntos A, B, C y D, teniendo en cuenta esta configuración de deformación de este elemento que inicialmente está en rojo, pues listo. Entonces también, muy fácil. Me parece que la deformación cortante es más fácil porque es simplemente determinar los ángulos con los que ellos se deforman. Listo. Entonces, vamos a hallar, por ejemplo,
para el caso en D. Entonces, vamos a iniciar con la deformación en D. ¿Listo? Tau, XY en D. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esta condición, este punto. O sea, ¿cuántas deformaciones ocurren en D? Ocurre esta chiquitica y esta chiquitica. ¿Listo? Entonces, ahí hay dos cortantes que se tienen que sumar. Sí, cortantes, o sea, deformaciones cortantes. Entonces, la primera, ¿cuál es? Sería esta. Tengo este triángulo. ¿Listo? ¿Por qué? Es este triángulo. ¿Cuánto sería? Acá hay 2, que es lo que se forma, y aquí habría 302. 300 iniciales más lo que se forma. ¿Listo? Y nos viene a encontrar este ángulo. Ese es el que se estaría deformando. Ese sería la deformación cortante en este punto. Nos faltaría sumarla de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se encuentra ese ángulo? Voy a hacer lo siguiente. Este ángulo lo voy a llamar θ. ¿Listo? Entonces, tangente, mejor dicho, θ es igual a tangente inversa de ¿quién? De 2 sobre 302. ¿Listo? Entonces ese ángulo es igual a 0.3794 grados. Pero hay que pasarlo a radianes. ¿Cómo se hace? Lo multiplican por pi y lo dividen por 180. ¿Listo? Eso nos da 6.62 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Radianes. ¿Listo? Radianes. Ese es el primero. ¿Cuál más dijimos que había? Este. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos este triángulo acá, que este lo va a llamar, esta deformación en D, esta va a llamar beta. ¿Cuánto es esto? 2 por 403. Listo, 2 de acá, que es lo que se forma, más 400 iniciales, más lo que se formó, que son 3. Ahí tenemos. Entonces, beta es igual a la tangente inversa de 2 sobre 403. Lo que me dé de una vez lo voy a poner en radianes. Listo. Esto me dan grados. Lo multiplico por pi, lo divido por 180 y me dan radianes. Listo. Lo voy a poner de una vez en radianes. Y eso nos da igual a 4.96 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Listo? Entonces, la deformación cortante en DA, que es igual a esta más esta. La teoría dice que es el ángulo 90 o pi medios menos el ángulo, pero yo ya calculé las deformaciones. Listo. Si yo hubiera encontrado este ángulo, ahí sí hago lo que dice la fórmula, que sería 90 menos esto, vean pues estos dos. Listo. Pero como ya los encontré, entonces simplemente sumo este más este, o sea, este más este, y esa es la deformación cortante en ese punto. Entonces, esto más esto me da 0.01158 radianes. Listo. O 1, 2, 3, o 11.58 por 10 a la menos 3, da lo mismo. Listo. Esta es la primera respuesta. Listo. En D. Esa es la primera respuesta. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a encontrarlo, no sé, digamos que en el punto A. Listo. En este punto A. Entonces, ¿qué se deforma? Vamos a tener esta deformación, este ángulo y este. Listo. Entonces, notemos algo. Si nos vamos para el punto A, para este, tenemos el siguiente ángulo. Este
Y adicional tenemos este, siendo este el punto A y siendo este el punto A. ¿Listo? ¿Por qué? Este punto A se traslada para este punto. Entonces, notemos que acá hay esta longitud, que es esta. ¿Listo? Esta y baja esta. Y viene esta. ¿Listo? Este triángulo es este. El de acá tenemos esta vertical más este pedacito, el de allá, y baja. ¿Listo? Tenemos esos dos triángulos. Entonces, si vemos el de acá, tenemos 403 acá. Vamos a seguir acá con los colores. Entonces, 403 acá, 403 de este, listo, y 2 acá. Y para este tenemos toda esa distancia, que ¿cuánto sería? Notemos que sería, esto sería todo esto menos este pedacito. Todo esto ¿cuánto es? Sería 300 más estos 4 centímetros, listo, menos estos 2. Vuelvo y repito, este triángulo, esta parte sería de este punto de la deformación hasta este punto. ¿Cuánto sería? Sería, y acá hay 300 más 4, listo, pero él no arranca en 300, arranca en 2, entonces a esos 304 le resta estos 2, sería 302, listo, 302. ¿Y cuál sería este pedacito? Entonces sería, notemos que acá sería, estos son 5 centímetros, acá hay 3 centímetros, listo, acá hay 5 y acá hay 3. Esa resta ¿cuánto sería? 2. Listo. Acá sería 2. ¿Por qué? Vuelvo y le hago. Si hago este triángulo acá así, vendría siendo que estos son 5 y acá, pero él empieza en 3. Entonces lo que nos queda son 2 centímetros. Entonces notemos una cosa. Este triángulo es igualito a este. Y este es igualito a este. Entonces, por ende, estos ángulos son estos ángulos de acá, y la deformación cortante en A es igual a esta, 0.01158 radianes. ¿Listo? ¿Lo entendieron? Vuelvo y lo repito. Eso es igual porque ya este triángulo de deformación es el mismo a este. Ya lo calculamos. Y el de arriba es igual a este, ya lo calculamos. Sumamos los dos y nos da ese ángulo. Ahora, cuando haga todos, miramos cuáles son positivos y cuáles son negativos. Listo. Yo les enseño cómo lo hago yo para que sea más fácil y me parece que es menos enredado. Listo. Entonces, eso para este ángulo. Si nos vamos para el punto B, ¿qué tenemos? Para este punto B, vuelve y juega. Tenemos este triángulo de acá, este triángulo. Listo, ese triángulo, ¿qué sería? Tenemos este triángulo y aparte tenemos este otro. Siendo esto B y esto B. Entonces, notemos que si este punto de traslado para acá, tenemos este triángulo. ¿Cuál es este triángulo? Bueno, vamos a hacerlo otra. No, perdón, acá es al revés, qué pena. Acá sería así y así, siendo esto B. ¿Listo? Entonces, este punto se viene para acá, entonces tenemos esta diagonal es esta y esta es esta. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es esta altura? Nos dice que es 4, pero notemos que este punto está desplazado 2 centímetros, véalo acá. Este triángulo de acá, que es este, tiene 4 menos 2,
Entonces acá sería igual a 2. ¿Listo? Ahí sería igual a 2. ¿Y cuánto sería esto? Entonces sería 400 que tenemos acá, más 5, 405, ¿cierto? A ver, tenemos 400, sí, tenemos 400 menos, ¿cuánto? Sería 405, 403, sí, 403, listo. ¿Por qué? Tenemos 400 más estos 5 centímetros que son los que nos dicen que son hasta acá. ¿Listo? Entonces serían 405, pero él no empieza acá, empieza acá. Entonces 405 menos estos 2, porque el triángulo empieza acá, sería 403. ¿Listo? 400 más estos 5, pero él empieza desplazado 2 centímetros, entonces 403. Y para este triángulo de acá, que podemos ver que es este triángulo, este pedacito es este de acá, baja acá, y este es este, listo, espero sean claros, sería, este pedacito son 5 menos estos 3, acá hay 5, pero él no arranca en el punto 0, él arranca 3 centímetros desplazado, entonces serían 5 menos 3, serían 2, listo. Y esta altura vuelve y juega, sería la misma que ya hemos determinado para el triángulo anterior, que sería 300 más 4 menos 2 centímetros que empieza, 300 que tenemos acá, más estos 4 menos estos 2, porque él empieza desplazado. Entonces aquí sería 302. Y esos triángulos son iguales al que ya teníamos. Entonces esto también es igual en B. ¿Listo? Son los triángulos. Y pasa lo mismo para este. No lo voy a hacer, pero pasa lo mismo. Pero lo voy a explicar. En C. No lo voy a hacer, ya les voy a explicar por qué. En C porque es lo mismo. Acá tenemos 300, este triángulo sería 400, ¿cierto? Más 5 menos estos 2, ¿listo? Entonces sería 403. ¿Cuánto sube? 4 menos 2, 2, ¿listo? Y para este, al que baja, sería lo mismo, 302 y 2, ¿listo? Entonces ese ángulo es lo mismo, ¿listo? Ahora, ¿cómo vamos a determinar? Entonces voy a poner aquí, cortante en B 0.01158 radianes y tangente en C es igual a 0.01158 radianes, ¿listo? Recordemos que la fórmula nos dice que es igual a pi medios menos el ángulo, pues, ¿listo? Entonces veamos que si ese ángulo, esto puede ser positivo o negativo, dependiendo de este ángulo, pero este ángulo es este de acá, el que nunca hallamos. Nosotros ya no fuimos directamente a la resta, estas ya son las respuestas, pero ¿por qué muestro esto? Porque esto puede ser positivo o negativo. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Pues ya nos dimos cuenta que eso es una resta de 90 menos un ángulo. Entonces, este ángulo inicialmente era de 90 y se redujo, o sea, este ángulo es más pequeño que 90, ¿lo pueden ver? Este es 90, este ángulo es más pequeño, entonces es menos de 90. Entonces 90 menos un número más pequeño, eso da algo positivo. Entonces este ángulo en D es positivo, este es positivo. O vuelvo y digo, porque este ángulo es más pequeño de 90, entonces pi medios, vuelvo y lo pongo que lo borré, pi medios menos ese ángulo, o sea 90 grados
menos esto, eso nos da positivo, listo. Acá en B, también es, vean, inicialmente es de 90 y ese ángulo es más pequeño, entonces en B también es positivo. Ahora notemos que este ángulo inicialmente era 90 y se abrió. Este ángulo es más que 90. Listo. Veamos que este antes era así. Veamos que este ángulo y este ángulo se abrieron. Entonces 90 menos algo más grande da negativo. Entonces en C y en A son negativos. Listo. Este es negativo. Y en A también es negativo. Listo. Es negativo. Hay que tener en cuenta los signos. Yo lo hago así, yo miro si es más grande o más pequeño que 90 y ya sé si es positivo o negativo, listo. Así terminaría el segundo ejercicio. Vamos a ver el último ejercicio del día de hoy. Ingenieros, el tercer ejercicio consta de esto. Ingenieros, el tercer ejemplo consta de lo siguiente. Nos dicen que hay dos barras, las cuales están inicialmente en el punto 0, 0 y nos dicen que después de una carga P cualquiera, estas barras se desplazan 0.25 pulgadas a la derecha y negativamente o hacia abajo 0.73 y nos piden determinar la deformación unitaria normal en cada elemento. Listo, eso es lo que nos piden. Esto es lo que nos dan, un ángulo de 60 inicialmente acá, 5 pulgadas, 8 pulgadas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy fácil como siempre. Entonces, lo primero que tenemos que saber y recordar siempre es que la deformación es la longitud final menos la longitud inicial sobre la inicial. Entonces, ¿tenemos las iniciales? Sí. ¿Qué nos falta? Las finales. Listo. Eso es lo que nos falta. Entonces vamos a encontrar las longitudes finales. Entonces, vamos a dibujar el triángulo sin deformar. Sin deformar sería algo así, este triángulo sin deformar. Nos dicen que esto es 60, listo. Entonces este ángulo sería 30 para poder llegar a los 90. Voy a trabajar con este ángulo, listo. También lo puedo hacer con este, pero digamos que yo lo voy a trabajar con este ángulo de acá afuera. Listo, con este triángulo de acá afuera. Entonces, estos son 5 pulgadas. Entonces, 5 coseno de 30 nos da esto. De 5 coseno de 30, 4.33. 4.33. Esto, vuelvo y repito, 5 coseno de 30 me da esta longitud de acá. Listo. Y 5 seno de 30 me da esta. 2.5. 2.5. Ese es el triángulo sin deformar. Ahora, deformado, ¿cuánto sería? Sería lo que tenemos más lo que bajó que nos dicen .73, o sea, 4.33 más .73 nos da 5.06. Y esta sería la inicial más .25, que es 2.25, perdón, 2.5 más .25, que sería pues 2.75. Todos están pulgadas. Listo. Con eso, con estas dos, ya puedo encontrar esta. Listo, ya puedo encontrar cuánto es esta deformada. ¿Por qué? Pues esto es un triángulo rectángulo. La suma de los cuadrados es igual a este al cuadrado. Listo, entonces por un Pitágoras o por Pitágoras encuentro esta longitud y nos da igual a 5.76.
esto es 5.76. Entonces, la deformación unitaria normal en A, P es igual a 5.76 milímetros menos 5, perdón, milímetros no, pulgadas, menos 5 pulgadas sobre 5. Listo, ¿eso a qué nos da? Eso no parece un 5, pero es un 5. Listo. Entonces sería 5.76 menos 5 sobre 5 igual a 0.152 pulgada sobre pulgada. Esa es la respuesta. Esa es la primera respuesta. Esa es la deformación normal de este cable o este elemento. Listo, ahora vamos a encontrar el otro. Listo, vamos a encontrar la otra deformación. ¿Cómo se hace? Hay que determinar este triángulo, esta longitud. Listo. ¿Cómo se hace? Yo la hago o la propongo hacer también por triángulo. Me parece muy fácil hacerlo por triángulo. Entonces, ¿cómo se hace? Tengo que mirar, este triángulo sería, esto sería la inicial menos esto. Entonces hay que encontrar el triángulo inicial. Entonces el triángulo inicial, sabemos que esto es 8. Listo. Sabemos que esto es, ya sabemos que esto, ya lo hemos encontrado que era 4.43, perdón. Y hay que encontrar este pedacito, pues este de acá. Listo. ¿Cómo se hace? También por Pitágoras. Pero aquí, ¿cómo sería? Digamos que esta es x. Entonces aquí sería 8 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4.33 al cuadrado. Y acá despejamos x, nos da igual a 6.73. ¿Qué? Pulgadas. Eso vale todo este triángulo enterito. Pero el deformado está corrido hacia allá, o sea, sería el triángulo deformado. ¿A qué sería igual? A esto que ya hemos encontrado, más 0.73, que es este, 5.06. Y esta sería, esta x que ya encontramos, la inicial, menos esto, menos 0.25. Entonces, 6.73 menos 0.25, 6.48. Y ahí ya encuentro esta longitud. Esta longitud por Pitágoras nos da 8.22. Listo, entonces, la deformación en AC es igual a 8.22 menos 8 sobre 8. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0.0275 ¿qué? Pulgadas sobre pulgadas. Y ya con eso encontramos las dos respuestas. Esta y esta serían las deformaciones unitarias normales del cable AB y el cable AC. Estas serían las deformaciones unitarias. Con eso acabamos la clase de hoy, pero les voy a presentar, digamos así, un bonus. Les voy a presentar otro ejercicio que se hace muy corto, pero me parece muy importante mostrarlo, y es este. El ejercicio dice así: un tubo curvo tiene un radio original de 2 pies. Un tubo curvo de 2 pies de radio. Dice, si se calienta de manera no uniforme y la deformación unitaria a lo largo del tubo es de 0.05 coseno de teta, determine el aumento de la longitud del tubo. Dice lo siguiente: si se calienta de manera no
uniforme. Esa es la clave de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, para esto, ¿por qué digo que si entendemos este ejercicio, entendemos el capítulo de formaciones? Porque para entender esto, o para resolver eso, tenemos que saber que si nos vamos para la teoría, esto es X y Y, esto es delta X, esto es delta Y inicial. ¿Y el cómo se deforma? Esa sería como la ecuación de deformación. La longitud inicial que multiplica a 1 más la deformación unitaria. ¿Listo? Si nosotros metemos esto en la ecuación, sería delta X más delta X por X. ¿Listo? Pero en este caso, esto es para una sección. Notemos que el aumento es en todo el segmento de deformación que vamos a analizar, sea este o X o el que sea. Esto es para una sección uniforme, pero el ejercicio nos dice que el tubo se calienta no uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que este 1 no existe, o sea, este 1 es el que hace que la deformación sea a lo largo del segmento. Entonces, ¿cómo queda esto para el ejercicio de nosotros? Entonces, recordemos que la longitud de un arco es igual al radio por el ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos que, entonces, el incremento, o sea, lo que se va a deformar eso, voy a llamar delta L. ¿A qué es igual? Es igual a .0005 coseno de teta. ¿Por quién? Entonces este se iría, porque este 1 no iría por la longitud inicial, o sea, este es eso que nos lo dice. ¿Listo? Y esa es la inicial, que sería R, que nos dicen que es 2 por el teta. ¿Listo? Pero entonces, para encontrar cuánto es eso, habría que integrarlo. ¿De dónde a dónde? Estos son 90 grados. Entonces esto va de 0 a 90 grados. Entonces, como es una integral, esto es 2 de teta. ¿Listo? ¿Qué falta? Resolver la integral. Entonces, esto por esto, estos son constantes, ellas salen de la integral. Entonces simplemente es integrar el coseno. ¿Cuál es la integral del coseno? El seno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría 2.05, esas dos salen por la integral de coseno, que es seno de teta. Como lo vamos a evaluar, antes sería de 90 menos ¿quién? Menos otra vez 2, 0.05 seno ahora de 0. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Si resolvemos esto, nos da que es 0.10 o 0.1, los ceros que quieran poner. ¿Qué? Pies. Pies. Esta es la longitud. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto se deforma? 0.01 pies. O sea que en total se tendría 2 teta más eso. Pero nos están preguntando es cuánto
¿Cuánto se alargaría? Se alargaría .1 pie. Entonces, vuelvo y repito, es un ejercicio muy corto, pero hay que tener en cuenta que nos dicen que no es constante, entonces este término no existe y solamente sería esta parte, la deformación por lo inicial, y se resuelve. Con eso terminamos.